Dios utiliza las dificultades de la vida para fortalecer nuestra fe en Él. La única manera de aprender a confiar en el Señor es poniendo a prueba nuestra fe. El pueblo de Israel dijo no creer en Dios y expresó el deseo de vivir para Él. Sin embargo, no fue sino hasta que enfrentaron la furia de las dificultades que su fe fue probada como verdadera. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana, con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordar que estamos en AME 47, ahora tanto en Telecable como en Altiz y en los canales UHF, para que puedan disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. En el día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros a una muy querida amiga, entrañable amiga y sobre todo una gran colaboradora de nuestro espacio, la doctora Iris Martínez, presidenta, directora y fundadora de la ginecología dominicana, su clínica que asiste y es una gran orientadora, trabaja también en Madre Paso a Paso, tiene su canal YouTube, este programa ya lo pasa en su canal YouTube y tiene una gran cantidad de admiradoras. Cuando el programa se viste de gala recibiendo a la doctora Martínez, pues muchas chicas jóvenes nos llaman para pedir su dirección y su teléfono, que ella nunca lo da, pero cada vez que a mí me llaman a pedirlo, yo la pongo en contacto con la doctora. En estos días tuve un parto de una paciente mía, una venezolana que está feliz con la bebé que tuvieron. Tanto él como el esposo son nuestros pacientes. En el día de hoy la doctora ha escogido un tema importante, es una emergencia médica en que se necesita no solamente la destreza del ginecobstetra, sino pues tener en cuenta que el bebé corre peligro su vida si no se actúa a tiempo, que es la circular del cordón umbilical, en la cual conlleva una serie de conocimientos que la doctora va a esbozar inmediatamente después de esta pequeña pausa. La doctora Iris Martínez estará con nosotros luego de estos pequeños mensajes comerciales. Volvemos enseguida. Saludamos con todo nuestro cariño a mi queridísima y entrañable amiga, la doctora Iris Martínez, que nos honra desde hace ya varios años. Nuestro programa va a cumplir para este 13 de agosto del 2021, bueno, pues, si Dios lo permite, y siempre ha sido para la gloria de Dios, 21 años, ininterrumpidamente en el aire, de los cuales la doctora Martínez tiene más de 10 años viniendo periódicamente a nuestro espacio, lo cual nos honra. Doctora, he escogido un tema importante, no habíamos tratado este tema, es una emergencia ginecológica y ¿qué factores pueden llevar a que un cordón umbilical se enrede en el cuello del niño? Okay. ¿Y qué consecuencias tiene? Sí, muy bien. Realmente no es nada malo, ¿ok? Pero hay que saberlo manejar. Cuando sí hay lo que es una emergencia per se, es la protrusión del cordón umbilical a través de del canal vaginal, porque se haya roto las membranas, y eso sí sería uno que lo vamos a hablar más adelante, vamos a hablar en otro tema en esos casos, que eso sí es una emergencia, incluso una emergencia que podríamos enseñarle a la población para que tomen las medidas adecuadas. Eso lo vamos a desarrollar. ¿Se puede evitar? ¿Es prevenible? No es prevenible, porque no sabemos en qué momento pueda romperse las membranas. Hoy vamos a hablar exclusivamente de algo que les inquieta mucho a las pacientes, y es la circular del cordón. Cuando tú vas y te hacen una sonografía y te dice que el bebé tiene el cordón umbilical en el cuello. O sea que eso lo tiene usted ya pendiente antes del parto, a través de una sonografía se puede detectar. Se puede detectar. Entonces, ¿a qué vamos? El bebé está dentro del útero, en su saco amniótico, antes de las 34 semanas, que es pequeño, tiene la posibilidad de dar muchas vueltas y ponerse de cabeza, y luego se pone sentado y después se pone. Entonces, al dar estos movimientos, recuerden que el cordón umbilical es lo que une al bebé con la placenta, y la placenta a su madre, y que le contribuye con lo que es el flujo sanguíneo, que le lleguen los nutrientes, que le llegue la imagen, exactamente. Ahí tenemos la figura de su mamá, los órganos de su madre, el cordón umbilical, la placenta. Entonces, ¿qué sucede?
Eso viene siendo como para que la gente entienda la conexión. Exacto, la conexión entre madre e hijo. Y tiene su circulación de arteria y vena. Entonces, ¿qué sucede? Como él está pequeño, ese cordón puede ser de diferentes tamaños, los cuales no se puede apreciar la longitud que tenga ese cordón umbilical dentro de una sonografía. Entonces, mira aquí en esta cómo se ve el cordón, ¿verdad? Del bebé y todo eso. El bebé da muchas vueltas y puede hacerse una circular porque el líquido amniótico, una de las características que tiene es que es lubricante. Entonces él se le da una vuelta y se le enreda en un bracito y se le enreda en el cuello, 1, 2 vueltas. Mira, aquí tenemos 2 vueltas del circular del cordón. Se le enreda un piecito. ¿Qué sucede? Ya después de las 34 semanas que el bebé ya adquiere mucho volumen, porque recordemos que el bebé comienza a aumentar de peso a partir de las 34 semanas, 36 semanas, el espacio se le vuelve más pequeño y no tiene la capacidad ya de moverse con facilidad. Incluso los movimientos disminuyen, pero son más fuertes. ¿Por qué? Porque él está ya así, encogidito, ya no tiene para dónde moverse, ni darse vuelta. Ese ya cuando está comenzando a tomar posición, ya sea que se ponga posición cefálica, que es así, con la cabeza hacia el orificio cervical, o de nalgas, que sería las nalguitas hacia el orificio cervical. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando llega ese momento que él está así tan apretadito, ¿ok? Las vueltas que tenga, que haya dado el cordón, ya se quedan ahí. ¿Entiendes? Entonces ya no hay forma de que... Y ahí entonces nosotros vemos en las sonografías ya de seguimiento, 36 semanas, 38 semanas, la existencia de esas circulares. En su experiencia, ¿qué riesgo tiene en realidad? Vamos para allá. Entonces, ¿qué sucede? Ya vemos que las 36 semanas, 38 semanas, el bebé tiene 2 circulares en el cuello. Ok. Es el primer parto de esa paciente. Se le explica, madre, los movimientos de tu bebé deben de ser siempre que tú comas. Él se va a mover menos, pero se va a mover más fuerte. Si tú notas que tú comes y no se mueve adecuadamente, tienes que avisar, porque entonces es cuando el bebé comienza a descender, a encajarse, a ponerse en posición, y como si el cordón es muy corto y tiene aparte la circular, se aprieta. Entonces él se queda quieto porque sabe que no le está haciendo efecto. Exacto, está reaccionando, no le está llegando bien la sangre y se contiene. Si vemos que se está quietecito, ahí hay que, ¿verdad?, vigilar y tomar medidas. Sobre todo si hay algún cambio en el patrón de los movimientos del bebé. Si acaso el cordón es muy corto. A veces yo he tenido partos de pacientes con 3 circulares en el cuello, 1 en el brazo y 1 en el pie, pero un cordón extremadamente largo. No es lo más común. Entonces, en esos momentos lo que hacemos es, por eso es importante no quedarse en la casa durante las contracciones para que avance, sino más bien yo le oriento a las pacientes, cuando te pase una contracción, cada media hora le explico lo que son contracciones, dolor atrás, dolor adelante, y que pasa cíclicamente. Al final del embarazo puede pasar 2 o 3 veces al día porque es el útero preparándose, las conocidas como Braxton Hicks. Entonces, si cuando ya le pasa cada media hora, entonces ya es un tiempo prudente para acudir a la emergencia. No esperar que estén muy seguidas, porque entonces eso se convertiría en una labor de parto no vigilado. Sí. Y ahí es cuando nosotros no podemos detectar si hay alguna variación de la frecuencia, porque entonces cada vez que viene una contracción uterina,
El útero está empujando al bebé a que baje, ¿cierto, Sí. doctor? Entonces, cada vez que baja, si tiene un cordón corto más una circular, Va a haber alteración. va a haber alteración en la frecuencia. En un inicio, la frecuencia va a ser rápida del bebé. ¿Cuál es la como frecuencia que para la está- gente entienda? La frecuencia en cardíaca octavo mes. normal Sí. en un bebé es de 120 a 160 latidos por minuto. Ok. Yo he tenido en ocasiones durante una labor de parto que me ha llegado a 200 y yo digo, ya, hasta aquí llegamos. Hay que actuar. También, en cambio, ha habido pacientes que lo que hace, porque primero se acelera y luego entonces se disminuye. Y he llegado a tener pacientes, bebés con latidos hasta de 90 latidos por minuto, sí. Eso es una emergencia, una urgencia. Por eso es que tienen que estar de la mano en la labor de parto y monitorizada por su doctor. Entonces, otra de las situaciones que nos hace mucho pensar de que la circular, el cordón es muy corto cuando se mantienen altos, cuando no descienden. ¿Por qué? Porque tienen No una se soga, mueve. exacto, tienen una soga y no pueden bajar porque no le alcanza. ¿Cuál es el manejo de ese tipo de problema cuando usted ya tiene ya una mujer casi entrando en labor de parto? Entonces, ya si, ejemplo, tenga o no tenga circulares del cordón y ya tiene 40 semanas y el bebé no ha descendido y no se ha encajado, ahí hay un problema. Le llamamos cefálico libre, o sea que la cabecita está flotando Ahí y hay que no se ha encajado. A partir de las 36 semanas ya el bebé comienza a tomar posición y debería de estar ya encajado, sobre todo en las primerizas. Entonces ahí vamos viendo de que algo está sucediendo de que no desciende y probablemente sea el cordón umbilical que sea muy corto y que tenga circulares y no le permita descender. Doctora, cuando tenemos un tipo de labor de parto en el que usted está convencida que ha visto en la sonografía que hay una circular del cordón, en primerizas, eso sería la precipitación de la aceleración del parto para evitar, y hay trastornos en la frecuencia. Sería, el parto eutóxico es muy difícil en una persona. No, eso sería ya un riesgo. Si detectamos que hay variación de la frecuencia cardíaca del bebé. Una cesárea de inmediato. Sí, se tiene que hacer. Se ha visto parto. Y el nombre es sufrimiento fetal. Hay pérdida de la posibilidad de un parto eutóxico vaginal en una paciente con variación de la frecuencia ya. No, sí, sin variación. Con su circular. Sí, sí, se puede hacer. Se puede hacer. Le he dicho, he tenido pacientes de parto con 3 circulares en el cordón, uno en el pie, uno en el brazo, pero con su cordón bien largo y manteniendo una frecuencia adecuada. Ahora bien, ese mismo bebé, si durante el tiempo transcurrido de la labor de parto, del trabajo de parto, me hace variaciones, tanto ya sea de taquicardia, o sea, aceleraciones de los latidos, o bradicardia, que son las más lentos, ¿verdad? Entonces, ya eso se toma la decisión de que, mira, sabemos que tiene una circular por la última sonografía y el bebé cada vez que viene una contracción hace variación, es decir, que se está apretando, como dicen, se está ahorcando, sí, lamentablemente. Entonces, esas son señales inmediatas de que hasta aquí llegamos, si sean 6, 3, 4 centímetros. Ahora bien, la paciente está completa ya, con toda su dilatación, sus 10 centímetros, el bebé está descendido y está esa circular, o sea, y está presentando esa variación de la frecuencia, tratamos de acelerarlo. Vemos la posibilidad, porque llega un momento en que el bebé ya está muy profundo en el canal y que entonces se aprieta fisiológicamente, el bebé se asusta, ya ahí no se toma tanto en cuenta que hay alguna variación y también ya no podemos hacer más que
ya está a mitad de camino, está a mitad la cabecita. Ahí no se puede hacer cesárea. Ya, bueno, hay lo que se llama desproporción cefalopélvica. Exacto. Pero nosotros siempre lo detectamos antes de llegar a ese nivel. Cuando está a ese nivel... Muchas veces lo que pasa es que no hay unos pujos adecuados de la madre, que no sabe pujar. Entonces lo que le insistimos es que tomen clases prenatales de pujo. Que ustedes la ofrecen, ya he visto que ustedes las ofrecen en el programa de la doctora Iris Martínez, se dan las clases una vez a la semana o cada 15 días. Sí, ya cuando están a final del embarazo, se le hace. Iba a preguntar, hace. ¿a partir de cuándo las madres deben comenzar a entender los ejercicios para el parto? Está la consulta el preparto que empieza a las 20 semanas y ya la parte del expulsivo o pujos que a partir de las 34, 36 semanas. ¿La da la doctora Martínez o tiene una asistente? Una persona encargada sí. que trabaja con usted. Sí. Excelente, un tema muy novedoso, muy importante y que la gente, sobre todo los papás, que se ponen más nerviosos que la mamá casi siempre, ¿verdad? ¿Usted es la que permite que el papá te presente en el parto? Dependiendo de la clínica donde estemos realizándolo, porque... Hay algunas que tienen variantes. El sí. protocolo de la clínica... Y ahora con la situación del COVID, lamentablemente no. Señores, brillante esta primera parte. Antes de ir a la pausa, doctora, vacuna y COVID, hay una serie de ya contundencia. La vez anterior que usted vino estaba todavía en estudio. Ya se sabe que no se debe aplicar la vacuna o que no se está aplicando la vacuna en el embarazo. Esa la podemos desarrollar en un tema solamente hablando me gusta ese tema, sobre todo que estamos al punto de recibir la vacuna en República Dominicana. Esperemos, para la gloria de Dios, que no tengamos los retrasos que han tenido países mucho más desarrollados que nosotros y que se prevé que si, por ejemplo, Francia, Alemania, España, Inglaterra tienen escasez, ¿qué seremos nosotros? O sea que tenemos que tener mucha fe en que esa pueda llegar porque es la única solución fuera del cuidado personal, alejamiento y uso de mascarillas obligatorias. De manera que vamos a una pequeña pausa, extraordinario y brillante programa que ha desarrollado la doctora Martínez en el día de hoy. Pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. Finalmente, agradecemos a la doctora Iris Martínez la benevolencia de tomar su tiempo para dedicar este programa a todas las mujeres embarazadas de República Dominicana, como ella hace siempre a través de sus espacios de orientación. Doctora, ¿qué recomendaciones finales da usted al susto que tiene la mamá cuando le dicen que tiene el niño un cordón umbilical enredado en el cuellito? Bueno, si es durante un hallazgo de la sonografía, no preocuparte. Porque va a suceder, es inevitable. Los bebés dan vuelta maromas y eso es normal. Tener ojo de los movimientos, siempre debe moverse. Ya explicamos que si se está quietecito es porque hay algo que lo asusta. Y a instruirse sobre el tema de fuentes confiables, por favor. Que ya en el momento del parto, ya sí su especialista, su médico va a tomar la decisión de qué hacer y cuál sería la vía de desembarazo más recomendada para ella. Doctora, muchísimas gracias. Tenemos pendiente, la doctora ha escogido en la pausa un tema de mucha actualidad. Estamos ya entrando en la recta final de febrero. A pesar de que la autoridad sanitaria, el Gabinete de Salud del gobierno no ha dicho específicamente cuándo, pero ya el país está expectante, esperando la vacuna que sigue siendo la única luz en el túnel al final para tratar de paliar la pandemia. Ya hay países que tienen más de la mitad de la población vacunada. Ayer precisamente comenzó Perú y esperemos que tengamos la suerte en República Dominicana que lleguen las vacunas y que se anuncie públicamente del Gabinete Social cuál va a ser la programación para que todos los dominicanos, pues tengamos la oportunidad de recibir la vacuna y cortar esta pandemia que tanto daño ha hecho en el mundo. Nuestro agradecimiento a la doctora Martínez, y ese va a ser su próximo tema, el COVID y la vacuna del COVID y las mujeres embarazadas, qué factores de riesgo. ¿Por qué está la Organización Mundial de la Salud llamando la atención de que no se vacunen las mujeres embarazadas? ¿Qué factores de riesgo y qué consecuencias puede tener esto para el bebé? Sería un programa muy edificante. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús
para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día. Recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47. Amén. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos.